Me llamo Lucía Herrera, y durante casi 10 años, mi vida giró en torno a una sola obsesión: demostrar que podía convertirme en la mejor creativa publicitaria de mi generación. No era solo un trabajo, era mi manera de existir en un mundo que me exigía constantemente demostrar más que los demás. Entré en Aurora Estrategias, una de las agencias más prestigiosas de Latinoamérica, con apenas 24 años y un portafolio de ideas que había construido a pulso, trabajando en cafés, aceptando proyectos mal pagados y sacrificando fines de semana enteros. Cuando me ofrecieron aquel puesto como ejecutiva junior, sentí que estaba tocando el cielo. Lo que no sabía es que en el mismo lugar donde aprendería a pulir mi talento, también terminaría aprendiendo la lección más dura de mi vida: que en los mundos donde brilla la creatividad, la traición suele esconderse en las sombras. Aurora no era solo una agencia, era un templo. Sus paredes estaban decoradas con premios internacionales, campañas que habían marcado época y fotografías de los creativos que habían dejado huella en la industria. Era el lugar donde todo joven soñaba con trabajar y yo había logrado entrar. Desde el primer día me asignaron a trabajar bajo la dirección de Ramiro Troncoso, director creativo general. Era un hombre carismático, con verbo fácil y una capacidad natural para ganarse a los clientes en una reunión. Todo el mundo en la oficina lo admiraba, y muchos lo temían. Yo también lo admiré al principio. Me parecía brillante, seguro de sí mismo, casi un modelo a seguir. Ramiro me tomó bajo su ala. Me decía que veía en mí un diamante en bruto y que con su guía yo llegaría lejos. Y durante un tiempo le creí. Pero pronto descubrí cómo funcionaba realmente su juego. Yo trabajaba hasta la madrugada, elaborando conceptos, bocetos y estrategias completas. A la mañana siguiente, Ramiro las presentaba como suyas ante el resto del equipo, o frente a los clientes. Al principio me consolaba pensando que así era el negocio, que mi turno de brillar llegaría. Pero con los años esa dinámica se convirtió en una constante. Yo creaba, él firmaba. Todo cambió el día en que llegó el proyecto de Globalis, una multinacional que buscaba una campaña publicitaria revolucionaria para relanzar su marca a nivel mundial. Era el tipo de proyecto que podía definir la carrera de cualquiera, el que aseguraba premios y prestigio. Trabajé en esa propuesta como si fuera una novela épica. No dormí, no comí bien, casi no hablé con nadie fuera de la oficina durante semanas. Me obsesioné con cada detalle: el concepto central, los eslogans, los visuales, la narrativa. Era mi obra maestra. Cuando por fin terminé en la presentación, sentí algo que pocas veces se experimenta en este mundo: la certeza absoluta de que había creado algo único. Sabía que esa campaña no solo iba a conquistar a Globalis, sino que iba a redefinir la imagen de Aurora. Y también sabía que Ramiro no iba a resistirse a robarla. Con los años, había aprendido a leer sus gestos. Sabía que cuando decía: «Esto está muy bien, Lucía, pero déjame afinarlo un poco para la reunión», en realidad significaba: «Gracias por darme tu idea, ahora la presentaré como si fuera mía». Esa vez, sin embargo, decidí jugar mi propia carta. Preparé la presentación con todo lo que había creado, pero en medio de las diapositivas inserté una que parecía parte del concepto, pero que en realidad contenía un mensaje oculto, una diapositiva fantasma. En letras sutiles, en un diseño elegante, coloqué una frase que decía: «Esta campaña fue concebida y desarrollada íntegramente por Lucía Herrera. Cualquier otra autoría es un plagio». La configuré para que apareciera solo en modo presentación, irreconocible en el archivo maestro. Nadie la vería al revisar el documento rápidamente. Solo se revelaría en el momento en que la proyectaran ante el cliente. El día de la gran presentación llegó. Globalis había reunido a sus directivos en un auditorio imponente, con pantallas gigantes y traductores simultáneos. Era la oportunidad que Aurora había esperado durante años. Yo estaba ahí, sentada en la penumbra, lista para observar cómo Ramiro se apropiaba de mi trabajo.
Subió al escenario con su sonrisa de siempre, con esa seguridad de actor que dominaba cada gesto, y empezó a presentar. Cada palabra que salía de su boca era mía. Cada visual proyectado, cada concepto, era fruto de mis desvelos. Yo contenía la respiración esperando el momento. Y entonces, sucedió. La pantalla cambió. La diapositiva fantasma apareció, luminosa, clara, imposible de ignorar. En silencio absoluto, los directivos de Globalis leyeron la frase. Yo sentí que el mundo entero se detenía. Ramiro palideció, tartamudeó. Intentó avanzar la presentación rápidamente, pero ya era demasiado tarde. El mensaje había quedado grabado en la mente de todos. Un murmullo recorrió la sala. Un directivo de Globalis levantó la mano y preguntó con frialdad: ¿Quién es Lucía Herrera? Yo me levanté de mi asiento, con una calma que me sorprendió. Respondí: soy yo, la autora de la campaña. El silencio se volvió ensordecedor. Ramiro no supo qué decir. Lo que siguió fue una avalancha imposible de detener. Globalis exigió explicaciones inmediatas. La noticia corrió como pólvora dentro de Aurora. El director creativo general había intentado apropiarse del trabajo de su propia ejecutiva. En menos de una semana, Ramiro fue obligado a renunciar. Su prestigio, construido durante décadas, se desmoronó de la noche a la mañana. Las revistas especializadas, que antes lo aplaudían, lo destrozaron con titulares que hablaban de plagio, traición y vergüenza corporativa. Aurora, por supuesto, intentó salvar su imagen. Me ofrecieron ascensos, bonos, incluso una campaña mediática para mostrarme como el nuevo rostro del talento emergente. Pero yo ya había tomado una decisión. Renuncié. No porque no quisiera reconocimiento, sino porque comprendí que en ese lugar nunca sería realmente libre. Había demostrado mi punto, había desenmascarado al impostor, y ahora quería construir mi propio camino. Con los ahorros que tenía y el apoyo de algunos colegas leales, fundé mi propia agencia, Nébula Creativa. Empezamos pequeños, trabajando desde un loft alquilado, compartiendo escritorios y comiendo pizza barata. Pero teníamos algo que Aurora había perdido hacía tiempo: autenticidad. En menos de 2 años, Nébula empezó a captar clientes internacionales. La campaña de Globalis, que finalmente aceptaron con mi nombre en el crédito, se convirtió en un éxito mundial y nos abrió puertas que nunca imaginé. Ramiro, mientras tanto, desapareció del mapa. Algunos dicen que intentó abrir su propio estudio y fracasó. Otros que se mudó a otro país para empezar de cero. No lo sé, ni me importa. Su nombre quedó manchado para siempre. Hoy, mirando atrás, entiendo que lo que hice no fue solo un acto de venganza, sino de supervivencia. En un mundo donde la creatividad se roba tan fácilmente como se imprime una hoja, yo decidí poner un límite. No podía permitir que mi obra maestra se convirtiera en otro trofeo colgado en la pared de un hombre que nunca supo crear, sino apropiarse. La diapositiva fantasma no fue un accidente. Fue mi manera de decirle al mundo que yo existía, que mi voz no podía ser silenciada. Y funcionó. No niego que hubo noches en las que dudé, en las que pensé que quizás me había arriesgado demasiado, pero al final comprendí que a veces la única forma de proteger lo que somos es dejando una huella imposible de borrar. Hoy mi agencia sigue creciendo. He ganado premios, he dado conferencias, he formado equipos donde nadie teme que le roben las ideas. Y cada vez que un joven creativo entra por la puerta con la ilusión en los ojos, me esfuerzo en recordarle lo que yo aprendí. Tu talento es tuyo. No dejes que nadie lo convierta en su botín. Esa es mi historia. La historia de cómo una ejecutiva anónima se atrevió a ponerle un espejo al hombre que la traicionó, y cómo de esa traición nació un camino propio. La gente me pregunta que si volvería a hacer lo mismo. Mi respuesta es simple: sí, porque la diapositiva fantasma no solo destruyó un imperio falso, sino que también me dio la libertad de construir el mío.